Nosotros somos estudiantes de la Universidad Laica del Faro de Manabí. Estudiamos la carrera de Ingeniería Comercial y vamos a compartir con ustedes los temas acuerdos comerciales preferenciales e integración y procesos de integración económica. Como introducción vamos a especificar el concepto de los presentes temas. Los acuerdos comerciales crean los mecanismos para dar trato preferencial a mercancías provenientes de naciones. Esto parte de un tratado de libre comercio, siempre y cuando se encuentren acompañados de una certificación de origen debidamente firmada y sellada por el exportador, indicando dentro de esto los estatutos, las normas esenciales para otorgar o no el trato preferencial de dichos productos, ya sea de bienes o servicios con otro país. Como podemos darnos cuenta, dentro de esto vamos a encontrar siempre las normas, las leyes, las obligaciones que ciertos países van a tener para poder comercializar su producto o tener un acuerdo comercial con otro país. Gracias a esto nace la globalización. Es porque actualmente la globalización es inevitable y hace que aparece la integración económica, que es el segundo tema que vamos a tratar. La integración económica es el resultado de todo el proceso de la globalización. Esta se puede definir como la asociación de varios países en un mercado común, con el fin de que la cooperación económica pueda beneficiar a sus participantes. La idea de esto se hizo más importante después de que concluyó la Segunda Guerra Mundial, ya que algunos países buscaban esta con fines políticos y otros obviamente con fines económicos y financieros. En este caso, fines monetarios. Esta aparece después de la Segunda Guerra Mundial, ya que la Segunda Guerra Mundial dejó muchas déficit económico y hizo que ciertos países se interactúen con otros para poderse asociar dentro de esto. Por otro lado, hablaremos sobre los procesos de integración regional. Y de esto cabe destacar que muchos de estos procesos integradores no solo se han ido desde el punto de vista político, sino también esto tiene que ver mucho con el punto de vista económico y monetario, como por ejemplo la Unión Europea. La formación de este tipo de bloques nace básicamente de una necesidad funcional, en la que uno de los estados que decide integrarse a un bloque lo hace porque ven en ello una oportunidad de aumentar el bienestar de sus ciudadanos o simplemente por una cuestión de interés nacional. Bueno, para pasar al tema acuerdos comerciales preferenciales e integración económica. Ya vimos anteriormente qué es un acuerdo comercial. Y como dentro de los acuerdos comerciales vamos a encontrar los mecanismos, vamos a encontrar las leyes, las normas y las obligaciones que dos países van a tener naciendo de un tratado comercial o de un tratado de libre comercio para poder beneficiarse y poder hacer una actividad de comercio, es decir, a la compra o venta de algún bien o algún servicio de dos países. Aquí existen dos clases de acuerdos, que son los acuerdos recíprocos y los acuerdos no recíprocos. Los acuerdos recíprocos son conocidos como aquellos cuando los dos países tienen las mismas leyes, las mismas obligaciones y los mismos derechos. Es decir, que existe una equidad. Es por eso de que ambos países son beneficiados igualmente. Y los no recíprocos, siempre van a merecer el estudio porque siempre va a tener un 90% del margen de preferencia ponderado para un solo país.
¿Por qué? Porque uno de ambas partes siempre va a tener o más derechos o menos obligaciones o más obligaciones que el otro país. Entonces no van a tener una equidad en las normas o en las leyes para poder negociar. Es decir, que la diferencia entre arancel preferencial más bajo aplicable y la tasa NMF aplicada a los demás introductores comerciales va a guardar la relación preferencial. Es decir, que nunca va a haber un beneficio mutuo, solo va a estar beneficiado un país. Son pocos los acuerdos comerciales que se realizan no recíprocos. En cuanto a la integración económica, que ya mencionamos anteriormente también el concepto, podemos decir que es un medio para alcanzar metas políticas, económicas, sociales y culturales. Es un camino que debería posibilitar que mejoren las condiciones para la inserción internacional, para ampliar y consolidar el desarrollo, otorgándole sustentabilidad a la vez que mejora el bienestar de la población y consolida la estabilidad y la paz. Los principales acuerdos comerciales que realiza la integración económica son acceso a mercados, protección y defensa, servicios, propiedad intelectual e inversiones. Los accesos a mercados son las barreras arancelarias, las barreras no arancelarias y las barreras las reglas de origen, de legislación aduanera y las compras del Estado. La protección de defensa se refiere a las herramientas disponibles para enfrentar los efectos no deseados de establecer un mercado ampliado. Aquí podemos enumerar las salvaguardias y subsidios. Y la propiedad intelectual son los derechos del autor, es decir, las marcas, las patentes. En cuanto a los servicios, es lo que vamos a ofrecer, y las inversiones es cuánto vamos a invertir, o a veces muchos países invierten en otros para poderse beneficiar con mayor liquidez económica. ¿Qué temas se negocian en acuerdos comerciales? Se negocian la zona preferencial de comercio, la zona de libre comercio, como por ejemplo el Pacto Andino, la unión aduanera, como por ejemplo el Acuerdo de Cartagena, el mercado común, como por ejemplo la Comunidad Andina, y la Unión Europea y Monetaria, que supone un mercado común, es decir, una moneda única y una uniformidad determinada. Y la integración económica completa, que existe una calificación de políticas funcionando en sus economías y adoptan sus planes comunes. Procesos de integración regional. Se entiende por integración regional la formación de una unidad diferenciada, formando un bloque político-económico, y también en ciertos casos social y cultural, que esté constituido por unidades políticas económicas menores, países vecinos entre sí, con el único fin de lograr juntos una mayor fuerza competitiva, más rendimiento en sus operaciones, cooperación y solidaridad, minimizando así los riesgos y fijándose metas compartidas. La integración regional implica la eliminación de los impuestos aduaneros, la fijación de aranceles comunes para productos provenientes entre estos estados que integren el bloque, teniendo algunos de ellos la libre circulación de personas, y el caso de la Unión Europea, una única moneda. Los niveles que integran el proceso de integración regional son el área de libre comercio, la unión aduanera, el mercado común, la unión económica y la unión política. Como primer punto, el área de libre comercio. Aquí se eliminan todas las barreras para así tener una libre circulación de bienes y servicios. En teoría, no puede haber ningún arancel, cuota, subsidio o impedimento administrativo, contrario al libre comercio entre las partes. La unión aduanera va un paso más allá del área de libre comercio.
ya que elimina las barreras comerciales entre los países partes y adopta una política comercial externa común. El mercado común, además de no tener barreras comerciales entre los países parte y poseer una política comercial externa común, permite el libre movimiento de los factores de la producción entre los miembros, es decir, la libre circulación de la mano de obra y el capital. Pueden desplazarse libremente porque no existen restricciones. La unión económica. Esta permite el proceso de integración y la coordinación y armonización de las políticas de los países miembros, con el único objetivo de favorecer el desarrollo regional. La unión política consiste en el grado más allá de integración, en el cual se crean órganos de gobierno que son los rectores de las decisiones económicas y políticas de los países miembros. Ahora hablaremos de las ventajas y desventajas de la integración. Como primera ventaja serían los mercados más grandes. Permite que varios países se unan y formen mercados comunes. Esto se hace abriendo las fronteras y eliminando tarifas e impuestos sobre las exportaciones e importaciones entre las naciones miembros. Como segunda ventaja es el aumento de la competitividad global. Este permite que aumente el rendimiento económico interno dentro del bloque regional y también coloca al bloque en una relación ventajosa con respecto a otros países del mundo. Como desventajas tenemos la pérdida de la soberanía, que para poder crear la integración regional, las naciones miembros tienen que renunciar a algo de su soberanía en favor del nuevo organismo, como un parlamento o consejo regional. Este cuerpo será el encargado de tomar decisiones vinculadas que afectarán a cada país miembro subordinado hacia algunos poderes legislativos y ejecutivos nacionales a este cuerpo. La pérdida de flexibilidad. La integración regional puede dificultar a los gobiernos nacionales crear e implementar políticas en sus necesidades propias y particulares. Esto puede ser problemático cuando las condiciones económicas específicas dentro de un país miembro requieran acciones como ajustar la oferta monetaria o aumentar la deuda pública para financiar el desarrollo de infraestructuras o prestaciones. La integración continental. La participación de Ecuador en diversos mecanismos de integración y su protagonismo en cada uno en función de la unidad continental ha sido una constante de la política exterior en este país sudamericano durante los 9 años de la Revolución Ciudadana. Entre estos organismos a los que pertenece Ecuador se encuentran la Comunidad Andina de Naciones, la Asociación Latinoamericana, la Integración, la Alianza Bolivariana para los Pueblos, la Unión de Naciones Sudamericanas y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Ecuador se integró a la UNASUR desde su creación y propuso construir en este país la sede del organismo, un hecho concretado en diciembre del 2014. UNASUR. La Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, es un proceso de integración y unidad regional, un espacio político, social y económico, formado por 12 estados que tienen el propósito de unir a sus pueblos. Los países miembros que lo conforman: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. La UNASUR tiene como objetivo principal el construir de manera participativa y consensuada un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico, político entre sus pueblos. Mercosur es un proceso de integración regional fundado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El Mercosur está constituido por 4 estados miembros: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Cuenta con 6 estados asociados: Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela. El principal objetivo del proceso de integración es promover el desarrollo con justicia social de sus países integrantes mediante el aprovechamiento de sus recursos disponibles. Como conclusiones tenemos
que los enfoques regionales y multilaterales de la cooperación comercial no deben necesariamente ser incompatibles, pero tampoco pueden considerarse simples sustitutos, es decir, mecanismos que cumplen los mismos propósitos o satisfacen las mismas necesidades. Las preferencias comerciales más profundas que solían otorgarse a determinados grupos de países en desarrollo en el pasado pueden otorgarse en el futuro a todos los países menos adelantados y posiblemente también a otros países en desarrollo vulnerables, culminando con la concesión de un acceso completamente en franquicia o a algunos países desarrollados. Es necesario reconocer que para la integración es posible gracias a una voluntad manifiesta o explícita por parte del poder político de cada uno de los estados que se hacen partícipes de un proceso de integración.